Tincopa nos acompaña, investigador del Centro Wiñac, para conversar en torno, pues, a... Primero, Fernando, quiero escuchar de ti tu opinión en torno a lo que acaba de decidir el Congreso de la República, darle una pensión vitalicia al expresidente indultado, condenado e indultado Alberto Fujimori. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, la noticia es excesivamente reciente Sí, sí, sí. por el destape que acaba de ocurrir, pero curiosamente la resolución parece ser bastante antigua, es decir, lo firmaron el 10 de julio y eso da cuenta de que ha habido específicamente una intención de ocultar o minimizar el hecho de que hayan aprobado la pensión para Alberto Fujimori. De hecho, tampoco se colgó en la página web del Congreso, según lo que he estado pudiendo ver. Ajá. Y a diferencia de otras resoluciones, como la de Castillo, que sí estaba publicada, esta la han tratado de ocultar. A mí ese detalle me parece incluso más cuestionable que la decisión en sí misma, porque estamos ante la presencia de un tipo de actitud que no genera las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer o exigir rendición de cuentas a sus gobernantes. Me parece un precedente nefasto el que lo hayan hecho, el que hayan hecho esto y lo hayan hecho de esta manera. Correcto. Ahora, por lo tanto, podemos decir de que esta resolución se aprobó en la gestión de Alejandro Soto, por lo tanto. Sí, fue el 10 de julio, es decir, antes de que cerrase la legislatura del ciclo pasado, ¿no? ¿Sí? Ujú. Y la han tenido escondida, podemos decirlo, para no generar tal vez mayor sobresalto a la presidenta Boluarte y las fiestas patrias. O sea, ha tenido que tener ahí un manejo estratégico, ¿no? Eh, no lo sé, yo creo que más que a la presidenta, esto pone focos y reflectores específicamente sobre el fujimorismo y sobre Alberto Fujimori, porque tan solo también hace algunas semanas, y no sé si el tiempo coincidirá, habría que verlo, él lanzó su candidatura oficialmente a la presidencia. Probablemente coincidió la fecha y no quisieron, yo creo yo, o presumo, más por intención del fujimorismo, hacer que la noticia sea la pensión vitalicia, cuando ellos querían que la noticia fuese la presidencia, el lanzamiento de la candidatura de la presidencia de Fujimori. Así que supongo que por ahí puede estar la explicación. Bueno, pues ¿cuál debe ser finalmente la posición del gobierno también, ¿no? Tendría que pronunciarse al respecto. Es Pero, poco probable que lo haga, diría yo casi hasta imposible, porque afectaría directamente los intereses del partido mayoritario en el Parlamento, con mayor cantidad de congresistas y de cuyo, digamos, de cuya decisión depende gran parte de la estabilidad política del gobierno. Si el gobierno no, si el Ejecutivo no ha comprado otras batallas en las que disputar o discutir decisiones con el Congreso, ¿por qué lo tendría que hacer en este sentido? menos todavía. Estamos ante la presencia de un Ejecutivo que es, digamos, hasta cierto punto indiferente a las cosas que haga el Congreso y que deja pasar sin observar siquiera las leyes que éste saca. A diferencia de otros parlamentos, de otros ejecutivos con otros parlamentos, este es el ejecutivo que menos observaciones ha hecho a las leyes que saca el Congreso y que menos solicitudes de interpretación constitucional ha mandado al TC sobre las leyes que él cuestionaba. Es decir, el Ejecutivo no manda leyes cuestionadas al TC ni las observa y simplemente aprueba lo que el Congreso envía. Así que yo no encontraría ninguna razón para que la presidenta decida poner siquiera algún pronunciamiento o algún reparo en lo que acaban de hacer. Ahora, vamos ya a lo que dijo la presidenta, ¿no? Una presidenta débil, una presidenta que no se opone, como bien lo he dicho, a nada del Congreso, pero ahora vamos al punto de una presidenta que se dirige a la nación, o sea, se dirige a los ciudadanos, pero cuyos ciudadanos como que
tampoco le interesan lo que diga la mandataria, o sea, no le importa lo que diga Dina Boluarte, y creo que, y peor aún cuando son 5 horas de mensaje, con mucho más razón creo que han cambiado y han preferido salir o ver cualquier otra cosa que escucharla. ¿Qué interpretación le das a este largo mensaje y sin fondo de la señora Dina Boluarte? Bueno, en términos de fondo, nosotros habíamos hecho una comparación del contenido del mensaje y yo resumiría de manera personal incluso que el mensaje de la Nación ha sido un mensaje con tres características importantísimas. Ha sido repetitivo, porque ha repetido no solamente el mismo esquema, sino los mismos temas, las mismas obras y la misma mención a los proyectos en curso del año pasado. Y en segundo lugar, ha sido excesivamente detallista en lo innecesario y a la vez ambiguo en lo indispensable. ¿A qué me refiero? A que el mensaje ha dado detalles excesivamente, digamos, innecesarios a mi modo de ver sobre las funciones de una aplicación para la OCE para mejorar las licitaciones públicas. Una aplicación de teléfono móvil. O y por otro lado, ha sido impreciso al momento de detallar las cosas que merecían ser detalladas y que eran de hecho las más importantes, como el anuncio del Ministerio de Infraestructura o el aumento del sueldo mínimo, que ni la presidenta ni su premier en una entrevista posterior pudieron detallar específicamente cuál podría ser el margen y de qué dependía esa decisión. Entonces, por último, me parece que la última característica que uno podría rescatar del mensaje presidencial es que no ha tenido capacidad de mostrar alguna habilidad política para transmitir algo. Creo que esa es una característica de la construcción del sujeto político de la presidenta, porque es incapaz de jugar políticamente a cualquier juego o tener alguna característica política que enarbole alguna identidad del personaje. Es aburridísima, es monótona y es, digamos, difícil de escuchar, de creer para cualquier ciudadano de a pie, común y corriente, que probablemente no encuentre nada de valor en que me enumeren un listado de cosas sin que me transmitan realmente un mensaje, una narrativa de aquello que representa este gobierno. Entonces, yo creo que es un poco más síntoma de la mediocridad en la que estamos viendo en el Ejecutivo. No hablo nada de los flagelos que estamos sufriendo los peruanos, ¿no? No hablo de salud, no hablo solo de educación, sino de la corrupción y la criminalidad. Creo que debió centrarse, como bien dices esto, o sea, de nada nos vale a nosotros que nos diga que va a cambiar el nombre del Ministerio del Interior por el Ministerio de Seguridad Pública. ¿De qué nos interesa eso si los delincuentes siguen ahí? O sea, y de la corrupción tampoco ha dicho mucho, no ha profundizado en el tema. ¿Cómo va a luchar contra la corrupción? Bueno, ella está investigada por corrupción. A la persona que tuvo al costado, al presidente del Congreso, el señor Salguana, también denunciado por el tema de supuestos afines con la minería ilegal. Entonces, muchos congresistas ahí sentados investigados de igual manera. Entonces no ha dicho nada, ni de la criminalidad ni la corrupción, y eso creo que sí la ciudadanía se lo cuestiona, le cuestiona a ella, ¿no? Sí, es curioso porque esa misma sensación que a todos nos dejó se, digamos, se contrasta ligeramente con la cantidad de espacio que le dedicó a hablar sobre el tema de la inseguridad. También en el análisis hicimos una proporción de la cantidad de peso que le había dado a cada eje temático y veíamos que a diferencia del año pasado, cuando la reactivación económica era gran parte de su discurso, este año el 15% de su discurso, que es significativamente la mayor parte entre todos los otros temas, fue dedicado a la inseguridad. Y entonces uno se preguntaría por qué, si fue de una de las cosas que más habló, no logró articular propuesta interesante alguna. Y es porque, tal como tú señalas, en efecto, todo se quedó en
el escenario de lo abstracto y ambiguo, no encontraba nexo causal entre proponer reformas integrales del Ministerio del Interior y que eso significase luchar contra la seguridad. O en algunos casos, la enumeración de algunos logros, como que se iba a incrementar con 6.000 policías más este año, bueno, parecieran logros medianos, pero son absolutamente insignificativos, porque en realidad necesitaríamos 60.000 policías al año para cubrir la brecha de inseguridad que tenemos y dotar de mayores efectivos policiales a la población. Es curioso lo último que señalas también, porque en el tema de la corrupción, pese a que había un eje que se llamaba eje de lucha anticorrupción y lucha contra el crimen organizado o algo por el estilo, o el orden público, pese a que había un eje que tenía como título la lucha anticorrupción, en el discurso no hubo más de 1.2% dedicado a hablar sobre ese tema. Y difícilmente uno podría encontrar 3 propuestas al respecto, las mismas señaladas en el periodo anterior, pero que no eran propuestas novedosas, que eran, digamos, referencias a políticas públicas que ya se están ejecutando como el modelo de integridad. Y entonces a uno le queda claro que el Ejecutivo y la Presidenta no tenía absolutamente nada de intención de comenzar a enarbolar una lucha anticorrupción, ni siquiera proponer alguna propuesta al respecto, ¿no? Y hay otros temas que también ha dejado de lado, pero es paradójico que teniendo 5 horas de discurso haya dejado de lado tantos otros temas importantes y relevantes para el país. Eso muestra un poco también la precariedad institucional frente a la que estamos. Efectivamente, esta precariedad que se va profundizando cada día más. Voy a dar también otra información que tenemos acá. Mañana vence el plazo para que el Ejecutivo observe o no esta ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Perú hasta antes del 2002. El Congreso la aprobó. Esto se decía que beneficiaba, entre muchos, a Alberto Fujimori, que era finalmente el que saldría el más beneficiado porque tiene procesos pendientes todavía, y el Ejecutivo tiene ya algunas horas para observarla o no. Mañana vence el plazo. Y estamos conociendo la pensión vitalicia de Fujimori. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna? O sea, Keiko Fujimori no necesitó entrar a Palacio para hacer todo lo que ella está queriendo hacer, ¿no? Políticamente. César Acuña no necesitó entrar en Palacio para tener ministros. Entonces la pregunta es, ¿quién gobierna finalmente? Fernando, tu último comentario en torno pues al tema de este proyecto de ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad que aprobó el Congreso atrás y que el Ejecutivo todavía lo tiene pendiente. Quedan algunas horas, pero no creo que lo observe, sinceramente. No, de hecho, iba a señalar que existe una lista de al menos 5 proyectos importantes de reforma constitucional, entre los que están las segundas votaciones para eliminar a los movimientos regionales, la reglamentación del Senado, en fin, varios otros que son proyectos clave y que son demandas de las bancadas actualmente en el Congreso. Yo no veo ninguna razón, en función del análisis que uno pueda hacer del Ejecutivo, que me haga pensar que la presidenta vaya a observar siquiera alguna de estas leyes, por más cuestionadas y criticadas y abiertamente cuestionables que sean. Eh, y eso es preocupante porque lo que evidencia es que, al igual que este gobierno en realidad no tiene oposición política en el Congreso, este Congreso no tiene contrapesos políticos ni en el Ejecutivo, ni a nivel de ministros, ni a nivel de gobiernos regionales. El único contrapeso para las autoridades políticas nacionales del país en este momento son algunas organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los medios de comunicación. Porque no existe, digamos, mecanismos para regular tipo de propuestas legislativas que pueda sacar el Parlamento
o las decisiones políticas que pueda tomar el Ejecutivo. En gran parte me parece que es un Ejecutivo dominado y es un Parlamento con aspiraciones de ejercer un poder absoluto, digamos, entre comillas absoluto, hasta el 2026. Y algo que quería señalar es que, a diferencia de lo que mencionó Richard Arce hace un momento, yo no encuentro razones para pensar que Dina Boluarte pueda dejar el poder antes del 2026. Al margen de que, digamos, uno esté a favor o en contra, la realidad es que es conveniente tanto para el Congreso como para la presidenta mantener esta alianza hasta el 2026. ¿Cuál sería la justificación de que ambos comiencen a polarizar entre sí y que puedan poner en cuestionamiento su permanencia hasta el 26? Es un estado de equilibrio, digamos, provechoso para ambos y no encuentro ninguna razón para pensar que puedan existir argumentos para que el Congreso pueda ver en Dina un obstáculo, salvo escenarios en los que Dina les represente, digamos, la vinculación con Dina represente un perjuicio en el capital político electoral con miras a las elecciones del 26. Pero ese pasivo ya lo están asumiendo y me parece que es un costo hundido que no representa mayor incentivo para que el Congreso vea en Dina un obstáculo para sus intereses, más que una oportunidad para seguir aprovechándose de ejercer el poder, digamos, a cuotas máximas, ¿no? Pero como se dice, en el Perú en política todo puede pasar, sinceramente, ¿verdad? O sea, puede cambiar la realidad en un segundo dependiendo de cómo soplan los vientos. Lo cierto es que Dina no gobierna y está, como tú lo has dicho, capturada, sometida pues a un Congreso que tiene pues o quiere mantener este poder absoluto en nuestro país. Fernando Tincopa, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros.